Magdalena había aprendido a contar monedas sin mirarlas. Sus dedos conocían la sensación exacta del peso del cobre contra su palma. Sabían distinguir entre 1 centavo y 2 sin necesidad de abrir la mano. Era una habilidad que había desarrollado durante los 4 meses que llevaba viviendo en las calles de Querétaro con sus 2 hijos. Porque cuando mendiga con niños pequeños colgados de tu falda, no puedes apartar los ojos de ellos ni por un segundo. Y ahora, en esta tarde de Viernes Santo de 1885, mientras contaba las monedas que había recolectado durante todo el día, sus dedos le decían algo que su corazón no quería aceptar. Apenas tenía suficiente para comprar 3 tortillas y un puñado de frijoles, su última comida. Después de esto no quedaría nada. Y lo que Magdalena no sabía, mientras caminaba hacia el mercado con sus hijos hambrientos, tomados de su mano, era que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión que la pondría frente a frente con algo que ningún ser humano está preparado para enfrentar. Pero primero, déjame contarte cómo llegó aquí. 4 meses antes, Magdalena había sido una mujer diferente, no rica, pero respetable. Tenía un esposo que la amaba, José, un carpintero talentoso que trabajaba en la construcción de la nueva ala de la Catedral de Querétaro. Tenían una casa pequeña pero acogedora. Sus hijos, Lucía de 6 años y Miguel de 4, eran saludables y felices. No era una vida de lujos, pero era una vida llena de amor y esperanza. Entonces José murió. Fue un día como cualquier otro. José había ido a trabajar en la catedral como siempre. Magdalena había preparado su comida, lo había despedido con un beso, le había dicho que lo amaba. Él había sonreído, había acariciado las cabezas de los niños, había prometido regresar temprano. No regresó. Lo que llegó en su lugar fueron 2 hombres de la construcción con sus sombreros en las manos y expresiones que decían todo antes de que abrieran la boca. Había habido un accidente. José había caído desde el andamio del 3er piso. No había sobrevivido. Magdalena recordaba haber gritado. Recordaba a Lucía llorando sin entender qué pasaba. Recordaba a Miguel preguntando una y otra vez dónde estaba papá. Recordaba el funeral, con su suegra mirándola con ojos fríos como el hielo. Y recordaba las palabras de su suegro, don Bernardo Salazar, un hombre rico que nunca había aprobado que su hijo se casara con una mujer pobre. «Esto es tu culpa», había dicho en el funeral, señalándola con un dedo tembloroso. «Trajiste mala suerte a mi hijo. Eres una maldición, una sombra de mal agüero. José nunca debió casarse contigo». Magdalena había intentado defenderse. Había intentado explicar que los accidentes pasaban, que ella amaba a José más que a su propia vida, que no tenía nada que ver con su muerte. Pero la familia Salazar no quiso escuchar. Querían a alguien a quien culpar, que no fuera a ellos mismos. Y Magdalena, la nuera pobre que nunca había encajado en su familia aristocrática, era el blanco perfecto. Fuera de esta casa, había ordenado doña Visitación, la madre de José. «Esta es nuestra propiedad familiar, no tienes derecho a estar aquí. Y no esperes ayuda de nosotros. Has matado a nuestro hijo con tu maldición, ahora vive con las consecuencias». Los hermanos de José, que alguna vez habían sido amables con ella, ahora la miraban con desprecio. La arrastraron fuera de la casa con sus hijos llorando. Le permitieron tomar solo la ropa que llevaban puesta. Nada más. «Pero los niños», había suplicado Magdalena, «son sus nietos. Al menos, ayúdenlos a ellos». «Esos niños llevan tu sangre maldita», había escupido doña Visitación. «No son bienvenidos en esta familia». Y así, en un solo día, Magdalena había perdido todo: su esposo, su hogar, su familia, su futuro. Los primeros días fueron los peores. Intentó encontrar trabajo, pero nadie la contrataría con 2 niños pequeños.
Intentó pedir ayuda a los vecinos, pero los Salazar habían esparcido rumores. Magdalena era mala suerte, una maldición. Cualquiera que la ayudara sufriría la misma tragedia. Así que terminó en las calles, mendigando, durmiendo en portales de iglesias cuando hacía frío, en callejones cuando llovía, comiendo sobras cuando podía encontrarlas, viendo a sus hijos perder peso, ver cómo sus caritas redondas se volvían delgadas y angulares, escuchar cómo sus risas desaparecían reemplazadas por llanto silencioso. Y ahora, 4 meses después, era Viernes Santo, un día que se suponía era sagrado, un día de reflexión y penitencia. Y Magdalena estaba caminando hacia el mercado con las últimas monedas que poseía en el mundo, sabiendo que después de esta comida no habría más. El mercado estaba casi vacío. Era tarde, casi las 6 de la tarde, y la mayoría de los comerciantes ya estaban cerrando. Pero Magdalena encontró a una mujer vendiendo tortillas y otra con un pequeño saco de frijoles. 3 tortillas, pidió Magdalena, extendiendo sus monedas. La mujer las contó. Son 6 centavos. Solo me das 5. Por favor, suplicó Magdalena. Es todo lo que tengo. Mis hijos no han comido en 2 días. La mujer miró a Lucía y Miguel, que se aferraban a la falda de su madre con ojos enormes y hambrientos. «Que Dios te bendiga», suspiró, entregándole las 3 tortillas. «Y toma esto también», agregó un puñado extra de frijoles. «Es Viernes Santo. Nadie debería pasar hambre en un día como este». Magdalena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Gracias. Que Dios te lo multiplique 1000 veces». Llevó a sus hijos a un callejón relativamente limpio detrás de la iglesia de Santa Rosa. Allí, con manos temblorosas, encendió un pequeño fuego usando ramas secas que había recolectado. Calentó los frijoles en una lata oxidada que había encontrado. Calentó las tortillas en las brasas. Lucía y Miguel la miraban con esos ojos que rompían el corazón. Tan pacientes, tan buenos. Nunca se quejaban, aunque Magdalena sabía que el hambre les dolía como un cuchillo en el estómago. «Ya casi está listo, mis amores», les dijo tratando de sonreír. «Van a comer hasta llenarse, lo prometo». Estaba dividiendo los frijoles en 3 porciones cuando escuchó el sonido, un gemido, bajo, doloroso, viniendo del fondo del callejón. Magdalena se puso rígida. Vivir en las calles le había enseñado a ser cautelosa. Había hombres peligrosos en las sombras, hombres que veían a una mujer sola con niños como presa fácil. «Quédense aquí», susurró a Lucía y Miguel. «No se muevan». Se acercó lentamente hacia el sonido, con un palo en la mano por si acaso, y lo que vio la hizo detenerse en seco. Era un hombre. Estaba tirado contra la pared, con la ropa manchada de sangre. Tenía el rostro hinchado, claramente había sido golpeado. Su ropa era simple, de trabajador, tal vez carpintero por las manchas de aserrín. Tenía barba oscura y cabello largo que cubría parcialmente su cara. Y estaba consciente apenas, mirándola con ojos que eran sorprendentemente claros a pesar del sufrimiento. «Agua», susurró el hombre con voz ronca. «Por favor, agua». Magdalena miró hacia sus hijos, miró hacia las 3 tortillas y los frijoles que había dividido tan cuidadosamente, su última comida, todo lo que tenía en el mundo para alimentar a sus bebés hambrientos, y entonces miró al hombre de nuevo, a su sufrimiento, a su necesidad. Regresó con sus hijos y tomó la lata con agua que había llenado en la fuente pública esa mañana. Regresó al hombre y se arrodilló junto a él. «Aquí», dijo suavemente, sosteniendo la lata contra sus labios. «Bebe despacio». El hombre bebió. El agua corría por su barba, mezclándose con la sangre. Cuando terminó, sus ojos se encontraron con los de Magdalena, y había algo en esos ojos, algo que ella no podía identificar. Bondad, sí,
pero también algo más, algo antiguo, algo vasto. Gracias, dijo el hombre. Que Dios te bendiga por tu compasión. ¿Qué te pasó?, preguntó Magdalena examinando sus heridas. ¿Quién te hizo esto? Ladrones, respondió el hombre. Me quitaron lo poco que tenía. Me golpearon y me dejaron aquí para morir. Debería buscar al doctor. No hay tiempo, interrumpió el hombre con una pequeña sonrisa. Y probablemente no hay dinero tampoco. No te preocupes por mí. Pero, ¿tendrías algo de comer? No he comido en días. Magdalena sintió que su corazón se partía. Miró hacia donde sus hijos esperaban, hacia las 3 tortillas, su última comida. Y entonces hizo algo que incluso ella no entendió completamente en ese momento. Algo que iba contra toda lógica, contra todo instinto de supervivencia, contra todo amor maternal que gritaba que debía alimentar a sus hijos primero. Sí, dijo. Tengo comida. Regresó con sus hijos. Lucía y Miguel la miraron con preguntas en sus ojos. Magdalena les sonrió con una sonrisa que no sentía. Niños, hay un hombre herido que necesita nuestra ayuda. Vamos a compartir nuestra comida con él. Pero mamá, empezó Lucía, y Magdalena pudo ver la batalla en los ojos de su hija. Hambre contra bondad. Lo sé, mi amor, pero Jesús dijo que cuando ayudamos al más pequeño de los suyos, lo ayudamos a él. Este hombre necesita comer tanto como nosotros, y nosotros tenemos suficiente para compartir. Era mentira. No tenían suficiente. Pero Magdalena no podía hacer otra cosa. No podía dejar que ese hombre muriera de hambre cuando ella tenía comida. Tomó una de las tortillas y la mitad de los frijoles. Regresó al hombre. Es nuestra última comida, le dijo honestamente, ofreciéndole la comida. Pero toma un poco. No puedo dejarte morir de hambre. El hombre la miró durante un largo momento. Sus ojos parecían leer cada pena en su alma, cada cicatriz en su corazón, cada lágrima que había derramado. Y entonces habló con una voz que parecía resonar en el aire mismo. ¿Das de tu pobreza cuando tus propios hijos tienen hambre? Mis hijos comerán, respondió Magdalena. Menos de lo que necesitan, pero comerán. Y tú también debes comer. Todos somos hijos de Dios. Todos merecemos ser alimentados. El hombre tomó la comida. Sus manos estaban callosas, manos de trabajador. Y Magdalena notó algo extraño. Tenía cicatrices en las muñecas y en las palmas, cicatrices redondas, como si... Pero antes de que pudiera pensar más en eso, el hombre había comenzado a comer, despacio, con la misma reverencia que un sacerdote tomando la comunión. «Ven», dijo el hombre cuando terminó. «Siéntate conmigo. Comparte tu comida con tus hijos. Permíteme al menos darte compañía a cambio de tu generosidad». Magdalena vaciló. Pero había algo en la voz del hombre, algo que la hacía sentir segura, como si nada malo pudiera pasarle mientras él estuviera cerca. Así que llamó a Lucía y Miguel. Se sentaron en un círculo alrededor del pequeño fuego. Magdalena dividió las 2 tortillas restantes y los frijoles entre ella y sus hijos. Era tan poco. No llenará sus estómagos, pero al menos era algo. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre mientras comían. «Magdalena, y estos son mis hijos, Lucía y Miguel». «Hermosos nombres», dijo el hombre con una sonrisa. «Magdalena, como la mujer que fue la primera en ver la resurrección. Lucía, luz. Miguel, como el arcángel que derrota al mal». «¿Y tú?», preguntó Magdalena. «¿Cómo te llamas?». El hombre pareció considerar la pregunta por un momento. «Puedes llamarme Emanuel». «Emanuel», repitió Lucía. «¿Qué significa?». «Significa Dios con nosotros», respondió el hombre, y sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión. Un nombre apropiado para Viernes Santo, ¿no crees? Entonces Emanuel se volvió hacia los niños. «Cuéntenme, pequeños, ¿les gusta escuchar historias?».
Los ojos de Lucía y Miguel se iluminaron. Las historias eran un lujo que no habían tenido en meses. Sí, dijeron al unísono, y Emanuel comenzó a contar historias sobre fe y esperanza, sobre milagros que sucedían cuando todo parecía perdido, sobre viudas pobres que daban sus últimas monedas y eran bendecidas, sobre niños hambrientos que eran alimentados con panes y peces multiplicados, sobre carpinteros que construían no solo casas, sino también puentes entre el cielo y la tierra. Sus palabras tejían magia en el aire del callejón. Magdalena encontró que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo más, algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. ¿Por qué lloras, Magdalena?, preguntó Emanuel suavemente. Porque Magdalena luchó por encontrar las palabras. Porque hace tanto tiempo que no siento esperanza. Hace tanto tiempo que no creo que las cosas puedan mejorar. Mi esposo murió hace 4 meses. Su familia me culpó. Nos echaron a la calle. He intentado todo. He suplicado trabajo. He rogado ayuda y nadie nos ayuda. Porque dicen que soy maldición, que traigo mala suerte. ¿Y lo crees?, preguntó Emanuel. ¿Crees que eres una maldición? Magdalena miró a sus hijos, a Lucía, que a pesar de su hambre y miedo todavía trataba de ser valiente, a Miguel, que todavía sonreía cuando ella le cantaba en las noches frías, a estos 2 milagros que había traído al mundo. No, dijo finalmente, no lo creo. Creo que a veces cosas malas le pasan a gente buena y que no siempre hay una razón y que lo único que podemos hacer es seguir adelante, seguir amando, seguir siendo bondadosos, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Emanuel sonrió y su sonrisa era como el sol rompiendo a través de las nubes. Eres sabia, Magdalena. Más sabia de lo que crees, y tu bondad, incluso cuando no tienes nada, vale más que todos los tesoros del mundo. Se inclinó hacia adelante. Escúchame bien. Lo que hiciste hoy, compartir tu última comida con un extraño, no será olvidado. Serás recompensada de formas que no puedes imaginar. No hice nada especial, protestó Magdalena. Solo no podía dejarte morir de hambre. Exactamente, dijo Emanuel. No podías. A pesar de tu propio sufrimiento, a pesar de las necesidades de tus hijos, no podías ignorar a alguien en dolor. Eso es lo que te hace especial. Eso es lo que te hace bendita. Se puso de pie lentamente, haciendo una mueca de dolor por sus heridas, pero parecía más fuerte ahora, como si la comida y el descanso le hubieran restaurado más que solo su energía física. Debo irme, dijo, pero antes de que lo haga, quiero darte algo. De su bolsillo sacó 2 cosas. La primera era un pequeño crucifijo de madera, bellamente tallado, con un detalle tan fino que parecía imposible que algo así hubiera sido hecho a mano. La segunda era un pedazo de papel doblado. Este crucifijo, dijo poniéndolo en las manos de Magdalena, ha estado esperando a su verdadero dueño durante mucho tiempo. Ahora te pertenece. Cuídalo bien. No puedo aceptar esto, protestó Magdalena. Es demasiado valioso. Acéptalo, insistió Emanuel. Y cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con él. En cuanto al papel, tiene una dirección. Ve allí mañana. Busca al padre Anselmo en el convento de la Cruz. Dile que Emanuel te envió. Él te ayudará. ¿Pero quién eres?, preguntó Magdalena. ¿Cómo sabes? Emanuel puso un dedo sobre sus labios, callándola suavemente. Algunas preguntas no necesitan respuestas, solo necesitan fe. Se inclinó y besó las frentes de Lucía y Miguel. Cuiden de su madre, pequeños. Es una mujer extraordinaria. Luego se volvió hacia Magdalena una última vez. Magdalena,
El nombre de tu esposo era José, ¿verdad? Ella asintió, sorprendida de que él supiera eso. José el carpintero, un buen hombre, un hombre justo. Los ojos de Emanuel se volvieron distantes por un momento. Quiero que sepas algo. Su muerte no fue un accidente y no fue tu culpa. La verdad saldrá a la luz y cuando lo haga, todos verán quién realmente llevaba la maldición. No eras tú, nunca fuiste tú. Antes de que Magdalena pudiera responder, Emanuel comenzó a caminar hacia el final del callejón. Su silueta se recortaba contra la luz del atardecer. «Espera», gritó Magdalena levantándose. «Al menos déjame limpiar tus heridas. Déjame». Pero cuando corrió al final del callejón, no había nadie allí. El callejón estaba vacío, como si Emanuel nunca hubiera existido. Excepto que en el suelo, donde él había estado sentado, había manchas de sangre. Sangre real, de un hombre real. Pero el hombre había desaparecido. Magdalena regresó con sus hijos, con el corazón latiendo rápidamente. Miró el crucifijo en su mano. Era exquisito. La talla era perfecta y había algo en él, una calidez, como si estuviera vivo. «Mamá, ¿a dónde se fue el Señor?», preguntó Miguel. «No lo sé, mi amor, no lo sé». Esa noche Magdalena y sus hijos durmieron en su lugar habitual, el portal de la iglesia de Santa Rosa. Pero por primera vez en 4 meses, Magdalena durmió profundamente, sin pesadillas, sin miedo, como si una mano invisible los estuviera protegiendo. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Magdalena? ¿Habrías compartido tu última comida con un extraño cuando tus propios hijos tenían hambre? ¿O habrías puesto a tu familia primero sin importar qué? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. Tu historia importa. A la mañana siguiente, Magdalena despertó con el sol. Lucía y Miguel todavía dormían, acurrucados contra ella para mantenerse calientes. Sacó el papel que Emanuel le había dado y lo desdobló. En una caligrafía hermosa estaba escrito: Padre Anselmo Guerrero, Convento de la Cruz, Calle de la Independencia, Querétaro. Debajo había una sola línea más: La verdad te hará libre. Magdalena no sabía qué esperar, pero Emanuel había dicho que fuera, y algo en su corazón le decía que debía confiar. El convento de la Cruz estaba en el otro extremo de la ciudad. Tomó casi 2 horas llegar allí, caminando con los niños. Cuando finalmente llegaron, Magdalena se sintió intimidada. Era un lugar enorme, antiguo, con paredes gruesas y una sensación de santidad que pesaba en el aire. Un monje joven estaba barriendo el patio frontal. Magdalena se acercó tímidamente. «Disculpe, señor, busco al padre Anselmo». El monje la miró de arriba abajo, notando su ropa raída, su apariencia demacrada, los niños sucios aferrados a ella. «El padre Anselmo está en la capilla, está orando y no debe ser molestado. Por favor», insistió Magdalena. «Emanuel me envió, dijo que el padre me ayudaría». El monje se detuvo. «¿Emanuel? ¿Qué Emanuel?» «Un hombre, un carpintero. Estaba herido. Le di comida anoche y él me dio esto». Sacó el crucifijo. El monje miró el crucifijo y su rostro se volvió pálido como papel. «Espera aquí, no te muevas». Corrió hacia el convento. Regresó 5 minutos después con un anciano. El padre Anselmo debía tener al menos 70 años, con cabello completamente blanco y una barba larga. Caminaba con un bastón, pero había una vivacidad en sus ojos que contradecía su edad. «Muéstramelo», dijo sin preámbulos. Magdalena le dio el crucifijo. El padre Anselmo lo tomó con manos temblorosas, lo giró, lo examinó, y entonces, para sorpresa de Magdalena, comenzó a llorar. «No puede ser», susurró. «Después de todos estos años, no puede ser». «Padre, ¿qué pasa?», preguntó el monje joven. «¿Qué es eso?». «Es un milagro»,
respondió el padre Anselmo limpiándose las lágrimas. «O una señal, o ambos», miró a Magdalena. «Hija, ¿dónde conseguiste esto?». Magdalena le contó toda la historia, sobre José, sobre los Salazar, sobre los 4 meses en las calles, sobre Emanuel, sobre compartir su última comida, sobre el crucifijo y el papel. El padre Anselmo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. «Siéntate, hija, y déjame contarte una historia». La llevó a la capilla pequeña del convento. Se sentaron en un banco. Lucía y Miguel, intimidados por el lugar sagrado, se quedaron quietos. «Hace 40 años», comenzó el padre Anselmo, «yo era un hombre joven, un estudiante para el sacerdocio, pero me enfermé gravemente, fiebre. Los doctores dijeron que moriría. Me llevaron a mi pueblo natal para morir con mi familia. Pero en el camino, nuestro carruaje se rompió. Estábamos varados en medio del desierto. Yo estaba delirando de fiebre. Y entonces apareció un hombre, un peregrino. Llevaba ropa simple de carpintero, tenía ojos bondadosos y manos con cicatrices extrañas en las palmas. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «El peregrino me curó», continuó el padre Anselmo, «no con medicinas, no con oraciones dramáticas. Simplemente puso sus manos sobre mi frente y la fiebre se fue, como si nunca hubiera estado. Los doctores lo llamaron milagro. Yo lo llamé... bueno, no supe qué llamarlo. Antes de irse, el peregrino me dio algo, un crucifijo de madera que él mismo había tallado. Dijo, guarda esto. Algún día este crucifijo llegará a quien más lo necesite. Cuando eso suceda, sabrás que es tiempo de revelar la verdad que has estado guardando. Guardé el crucifijo durante 40 años. Lo puse en un relicario en esta capilla, lo visito cada día, y hace 3 días, Viernes Santo por la mañana, cuando vine a orar, el crucifijo había desaparecido sin explicación de un relicario cerrado con llave. Pensé que había sido robado, pero ahora miró el crucifijo en las manos de Magdalena. Ahora sé que no fue robado, fue entregado a ti, porque tú lo necesitabas, porque eres quien debe tenerlo. No entiendo, dijo Magdalena. ¿Qué verdad se supone que debo revelar? El padre Anselmo la miró intensamente. Emanuel te dijo que la muerte de tu esposo no fue un accidente, ¿verdad? Magdalena asintió. Entonces déjame investigar. Dame 3 días. 3 días para hacer preguntas, para buscar respuestas. Y confía en que Dios ha puesto esto en movimiento por una razón. Pero, padre, no tenemos dónde quedarnos. No tenemos... Te quedarás aquí, interrumpió el padre Anselmo firmemente. El convento tiene habitaciones para peregrinos. Tú y tus hijos se quedarán ahí. Comerán de nuestra cocina. Y mientras tanto, yo investigaré. Magdalena sintió lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. No sé cómo agradecerle. No me agradezcas a mí. Agradece a quien te envió aquí. Los siguientes 3 días fueron como un sueño para Magdalena. Ella y sus hijos tenían camas limpias, comida caliente 3 veces al día. Los monjes eran amables, especialmente con Lucía y Miguel. Los niños comenzaron a verse como niños otra vez en lugar de sobrevivientes de guerra. Mientras tanto, el padre Anselmo trabajaba, hacía preguntas, investigaba, hablaba con trabajadores de la catedral, con el supervisor de construcción, con cualquiera que hubiera estado allí el día que José murió. Y encontró algo. El tercer día el padre Anselmo regresó al convento con una expresión que era mitad triunfo, mitad furia. Lo sabía, dijo cuando encontró a Magdalena en el jardín. Sabía que había algo mal en esa historia. ¿Qué descubrió? Tu esposo no murió en un accidente, fue asesinado. Magdalena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué? El contratista principal de la catedral es un hombre llamado Abundio Salazar.
¿El apellido te suena familiar? Es el hermano de mi suegro, el tío de José. Exactamente, Abundio estaba usando materiales de construcción de calidad inferior en la catedral. Madera podrida en lugar de madera buena, cemento diluido, clavos baratos, todo para quedarse con la diferencia del dinero. Tu esposo lo descubrió. José era un carpintero maestro, sabía cuando algo no estaba bien construido y confrontó a Abundio. Abundio le ofreció dinero para que se quedara callado. José se negó. Dijo que no podía dejar que la catedral fuera construida con materiales defectuosos, que era un lugar sagrado, que si colapsaba, la gente moriría. Amenazó con ir al obispo. Así que Abundio lo empujó desde el tercer piso e hizo que pareciera un accidente. Y la familia Salazar lo encubrió, porque admitir la verdad significaría perder su contrato lucrativo con la iglesia. Significaría prisión para Abundio. Significaría vergüenza para toda la familia. Así que te culparon a ti. Te convirtieron en el chivo expiatorio, la maldición conveniente. Magdalena no podía respirar. Toda la rabia, toda la tristeza, toda la injusticia de los últimos 4 meses explotó dentro de ella como un volcán. Lo sabían, susurró. Todo este tiempo lo sabían y dejaron que yo y mis hijos sufriéramos. Nos echaron a la calle sabiendo que José fue asesinado, sabiendo que era su culpa. Hay más, dijo el padre Anselmo. José tenía una cuenta de ahorros en el banco de la ciudad, dinero que había estado guardando durante años para la educación de tus hijos. Más de 2,000 pesos, una fortuna. Los Salazar sabían de esa cuenta. Tenían una copia de los documentos bancarios de José, pero nunca te lo dijeron. Dejaron que pensaras que no tenías nada mientras ellos mantenían acceso a tu dinero. Magdalena se sentó pesadamente en un banco. Era demasiado. Demasiada traición. Demasiada maldad. ¿Qué hago?, preguntó. ¿Cómo peleo contra ellos? Son ricos, poderosos. Yo soy nadie. No, dijo el padre Anselmo firmemente. Tú no eres nadie. Eres una hija de Dios que fue elegida para recibir un milagro. Y ese milagro vino con un propósito: revelar la verdad. Y ahora, con las pruebas que he reunido, podemos hacer exactamente eso. Voy a ir al obispo. Voy a contarle todo: los materiales defectuosos, el asesinato, el encubrimiento, el robo de tu herencia. Y voy a exigir justicia, no solo para ti, sino para tu esposo, y para todas las personas que podrían haber muerto si esa catedral hubiera colapsado. Los siguientes días fueron un torbellino. El obispo, cuando escuchó las acusaciones, ordenó una investigación inmediata. Se trajeron ingenieros para inspeccionar la catedral. Encontraron exactamente lo que José había descubierto: materiales de calidad inferior en secciones críticas. La estructura era peligrosa. Los trabajadores fueron entrevistados. Varios confirmaron que José había confrontado a Abundio. Uno había estado cerca ese día y había visto el empujón. Había tenido demasiado miedo de hablar antes, pero ahora, con la protección del obispo, contó la verdad. Abundio Salazar fue arrestado, acusado de asesinato, fraude y poner en peligro vidas. La familia Salazar intentó encubrirlo de nuevo, pero esta vez no pudieron. La evidencia era abrumadora. Don Bernardo y doña Visitación fueron citados al obispado. Se les ordenó devolver el dinero de la cuenta de ahorros de José. Se les ordenó pagar restitución por los 4 meses de sufrimiento que Magdalena y sus hijos habían soportado. Cuando Magdalena fue al banco, con los documentos que probaban su derecho a la cuenta de José, encontró incluso más de lo que esperaba. No 2,000 pesos, sino 3,500. José había sido ahorrativo, cuidadoso, pensando siempre en el futuro de sus hijos.
Antes de continuar con lo que pasó después, si esta historia está llegando a tu corazón, como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Magdalena, han sentido que no son suficiente. Ahora sí, descubramos qué más sucedió. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más importante era la vindicación, el reconocimiento público de que Magdalena nunca había sido una maldición, que ella había sido la víctima de una familia cruel que prefirió destruirla en lugar de admitir la verdad. El obispo hizo una declaración pública. Leyó los cargos contra Abundio Salazar. Honró la memoria de José como un hombre justo que murió defendiendo la integridad y pidió disculpas públicas a Magdalena en nombre de la Iglesia por no haber investigado apropiadamente desde el principio. La gente de Querétaro escuchó. Los rumores cambiaron. Ya no era la viuda maldita, ahora era la pobre viuda injustamente acusada. La mujer que sufrió por meses mientras los verdaderos criminales vivían cómodamente. La madre valiente que sobrevivió en las calles con sus hijos. La simpatía se volvió hacia ella. Las puertas que habían estado cerradas comenzaron a abrirse. La gente que antes la había ignorado, ahora quería ayudar. Pero fue el obispo quien hizo la oferta más sorprendente. Magdalena, le dijo una semana después del arresto de Abundio, la Iglesia te ha fallado. Permitimos que sufrieras cuando deberíamos haberte protegido. Quiero hacer algo para compensar eso. El hospicio de la catedral necesita una nueva administradora. La posición incluye vivienda, un salario decente y la oportunidad de ayudar a otros que están en necesidad. ¿Considerarías tomar el puesto? Magdalena miró al obispo con sorpresa. Pero su excelencia, yo no tengo educación formal, no sé leer bien. ¿Cómo podría...? Tienes algo más valioso que educación, interrumpió el obispo. Tienes compasión, has vivido en las calles, sabes lo que significa estar desesperado y, más importante, tienes fe. Una fe tan fuerte que compartiste tu última comida con un extraño. Esa es la clase de persona que quiero administrando el hospicio. Y así Magdalena aceptó. Se mudó con Lucía y Miguel a una casa pequeña pero cómoda junto al hospicio. Comenzó su trabajo ayudando a los pobres y enfermos de Querétaro y descubrió que tenía un don para ello. Sabía exactamente qué decir para consolar. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera vista, valorada, importante. El hospicio prosperó bajo su cuidado. Más personas vinieron buscando ayuda, más benefactores donaron dinero y recursos, y algo extraño comenzó a suceder. La gente que Magdalena cuidaba se recuperaba más rápido de lo esperado. Enfermedades que deberían haber sido mortales desaparecían. Heridas sanaban con velocidad milagrosa. Los doctores no podían explicarlo, pero Magdalena sabía, era el crucifijo, lo guardaba en la capilla del hospicio, montado en un altar simple, y cuando oraba frente a él, sentía algo, una presencia, una calidez, como si alguien estuviera escuchando. Las historias comenzaron a circular. Ve al hospicio de la viuda Magdalena. Ella tiene un crucifijo milagroso. Si tocas el crucifijo con fe, serás sanado. Magdalena nunca hizo tales afirmaciones, nunca pretendió tener poderes especiales, pero no podía negar lo que veía con sus propios ojos. Los milagros eran reales. Un día, 6 meses después del arresto de Abundio, el padre Anselmo vino a visitarla. He estado investigando, dijo, sobre Emanuel, sobre el hombre que te dio el crucifijo. ¿Y? Nadie más lo vio esa noche. Revisé con la guardia de la ciudad, con los vendedores del mercado, con cualquiera que estuviera en esa área. Tú y tus hijos fueron los únicos que reportaron ver a un hombre herido en ese callejón. Pero había sangre, protestó Magdalena. Yo la vi,
La sangre era real. Lo sé. Fui al callejón. Las manchas de sangre todavía están ahí. Nadie las ha limpiado. Y hay algo extraño en ellas. No se desvanecen. No se secan completamente. Es como si fueran preservadas. Santas. Magdalena sintió un escalofrío. ¿Qué estás diciendo, padre? Estoy diciendo que ese día era Viernes Santo, el día que conmemora la crucifixión, el día que el Salvador fue golpeado, sangrando, muriendo. Y tú encontraste a un hombre que estaba golpeado, sangrando, vestido como carpintero, con cicatrices de clavos en sus manos. Y cuando le diste de comer, cuando compartiste tu última comida sin esperar nada a cambio, Él te dio un crucifijo que ha realizado milagros durante 40 años. Un crucifijo que desapareció de un relicario cerrado el mismo día que tú lo necesitabas. Un crucifijo que ahora está sanando a la gente en tu hospicio. El padre Anselmo la miró con ojos que brillaban con lágrimas. Magdalena, yo no puedo probarlo, no puedo decir con certeza, pero en mi corazón creo que esa noche compartiste tu última comida con Cristo. Magdalena se sentó en silencio. Pensó en Emmanuel, en sus ojos bondadosos, en la forma en que había hablado con sus hijos, en las cicatrices en sus manos, en la forma en que había desaparecido sin dejar rastro excepto por la sangre santa. No lo sé, dijo finalmente, y honestamente no necesito saberlo. Si era Cristo, entonces fui bendecida más allá de toda medida. Si era un ángel, entonces Dios me envió ayuda cuando más la necesitaba. Si era solo un buen hombre, entonces Dios trabajó a través de él para cambiar mi vida. Lo que sé es esto: en mi momento más oscuro, cuando pensé que no había esperanza, alguien me mostró bondad. Y esa bondad comenzó una cadena de eventos que reveló la verdad, restauró mi nombre, me dio propósito y ahora me permite ayudar a otros. Así que no necesito saber si era Jesús. Solo necesito vivir de una manera que honre ese regalo. Y eso significa ser tan bondadosa con otros como Él fue bondadoso conmigo. El padre Anselmo sonrió. Eres más sabia de lo que crees, hija. Los años pasaron. Abundio Salazar fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. La familia Salazar nunca se recuperó de la vergüenza. Don Bernardo murió un año después. Algunos decían de vergüenza. Doña Visitación se volvió ermitaña, escondiéndose del juicio público. Pero Magdalena floreció. Lucía y Miguel crecieron fuertes y saludables. Lucía se convirtió en maestra. Miguel, curiosamente, se convirtió en carpintero como su padre. Ambos se casaron, tuvieron hijos y siempre recordaron las lecciones que su madre les enseñó. Bondad, fe, generosidad incluso en tiempos de escasez. El hospicio se convirtió en el más respetado de toda la región. La gente viajaba desde lejos para ser tratada allí, no solo por los milagros que continuaron, aunque Magdalena nunca hizo espectáculo de ellos, sino porque se sentían amados, vistos, importantes, y el crucifijo permaneció en la capilla. Simple, hermoso, aparentemente ordinario, pero extraordinariamente santo. La gente venía a orar frente a él, a tocar su madera suave, a buscar esperanza en momentos de desesperación. Si tú también has sentido que estabas en tu momento más oscuro, pero encontraste bondad cuando menos lo esperabas, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo un acto de bondad cambió tu vida, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Una noche, muchos años después, cuando Magdalena era ya una anciana con cabello plateado y manos arrugadas, estaba sola en la capilla del hospicio. Sus hijos vivían sus propias vidas. Sus nietos la visitaban regularmente. Ella había vivido una vida plena y significativa. Se arrodilló frente al crucifijo, como hacía cada noche. Lloró. «Si fuiste tú», susurró,
Si realmente fuiste Cristo quien compartió mi comida esa noche, quiero agradecerte. No solo por salvarme a mí y a mis hijos, sino por enseñarme que incluso en nuestra pobreza podemos ser ricos en bondad, que incluso cuando pensamos que no tenemos nada que dar, siempre podemos compartir lo que tenemos, que la fe no se trata de entender todo, sino de confiar y actuar con amor. El crucifijo no respondió, no brilló, no se movió, no hubo ninguna señal dramática, pero Magdalena sintió algo, una calidez en su corazón, una sensación de paz que iba más allá del entendimiento. Y por un momento, solo un momento, creyó que escuchó una voz, suave, bondadosa, familiar. Bien hecho, mi buena y fiel servidora. Cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando estaba herido me cuidaste. Cuando era un extraño me acogiste. Todo lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste por mí. Lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Magdalena, pero eran lágrimas de alegría, porque al final no importaba si Emanuel había sido realmente Cristo o no. Lo que importaba era que ella había actuado con fe, que había elegido la bondad sobre el egoísmo, que había compartido cuando habría sido perfectamente justificable guardar. Y esa elección había cambiado todo, no solo para ella, sino para cientos, tal vez miles de personas que habían sido tocadas por su hospicio, por su bondad, por su ejemplo de lo que significa tener fe real, no solo palabras, sino acciones. Magdalena murió pacíficamente en su sueño a la edad de 72 años. Fue enterrada con honores, con cientos de personas asistiendo a su funeral. El obispo en persona dio el sermón, llamándola una santa viviente, un ejemplo de caridad cristiana verdadera. Y el crucifijo siguió en la capilla del hospicio. Pasaron los años, pasaron las décadas. Nuevos administradores vinieron y se fueron, pero el crucifijo permaneció y los milagros continuaron. Algunas personas dicen que si vas a ese hospicio en Viernes Santo, si oras frente a ese crucifijo con fe verdadera, puedes sentir una presencia cálida, bondadosa, amorosa. Y si escuchas con cuidado, dicen, puedes escuchar la historia de una viuda que compartió su última comida con un extraño, y cómo ese acto de generosidad imposible desató un milagro que resonó a través de generaciones, porque al final esa es la verdadera lección. No se trata de si Emanuel era realmente Jesús. Se trata de vivir de tal manera que tratemos a cada extraño como si pudiera ser Cristo, que demos generosamente incluso cuando no tenemos nada, que elijamos bondad sobre crueldad, amor sobre odio, fe sobre desesperación, porque cuando vivimos así, los milagros suceden, tal vez no de la forma dramática que esperamos, tal vez no inmediatamente, pero suceden, y a veces, solo a veces, Dios envía ángeles disfrazados de extraños heridos para probar nuestros corazones, para ver si compartiremos nuestra última tortilla, para ver si amaremos sin condición, para ver si tenemos fe cuando todo parece perdido. Magdalena pasó esa prueba, no porque fuera especial, no porque fuera santa, sino porque eligió amar, eligió dar, eligió confiar, y eso la hizo extraordinaria. Esa era la lección de las 3 tortillas, esa era la historia de Magdalena, y era una historia de fe, milagros, y el poder transformador de la bondad. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Magdalena más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.